Colombia, año 2026. Cada noche, miles de jóvenes abren un stream, encienden sus controles y comparten su mundo con quien quiera verlos. Felipe Rivera era uno de ellos. 24 años, streamer de videojuegos, 3,000 seguidores construidos con paciencia, noche tras noche. Una tarde de un martes, puso su canción favorita de fondo mientras jugaba, la cual no le dio demasiada importancia. 48 horas después, llegó la carta, y con ella, una pregunta que Felipe nunca se había hecho. ¿A quién le pertenece una canción que llevas años escuchando? Su nombre es Lex Pixel. Es abogado experto en derechos de autor, y esta noche tiene un caso que parece sencillo hasta que deja de serlo. El juez Santos inició la sesión y le cedió la palabra al abogado Mora, representante legal de Meridian Records. Mora fue directo. Argumentó que el 14 de octubre de 2024, Felipe transmitió en vivo durante 4 horas con esa canción de fondo. Más de 800 personas la escucharon en tiempo real y el video quedó disponible durante 3 días más. Todo eso, según Meridian, constituía una comunicación pública no autorizada, un término técnico que Felipe escuchó por primera vez en su vida ese día. Meridian afirmaba ser titular registrada de esos derechos, y el daño, según la parte demandante, estaba más que probado. El juez le dio la palabra a la defensa. Lex se puso de pie sin apresurarse. Lex hizo la pregunta que el abogado Mora no esperaba. Quería ver el contrato de cesión firmado entre Meridian Records y el artista Damián Cruz. El abogado Mora respondió que Meridian administraba el catálogo desde 2021 y que eso era información pública. Lex insistió. La diferencia entre administrar y ser titular no es un detalle, es el corazón del caso. El tribunal admitió como evidencia el contrato entre Meridian y el artista. Y entonces Lex encontró algo. La cláusula 12 del contrato establecía que Meridian administraba los derechos de reproducción mecánica y sincronización. La comunicación pública en transmisiones digitales en tiempo real no estaba mencionada en ninguna parte. El abogado Mora intentó ampararse en una cláusula general. Lex le recordó que en Colombia, el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 es claro. Cuando hay dudas sobre el alcance de una cesión, se interpreta a favor del autor, no de la disquera. El juez le concedió al abogado Mora 5 minutos para revisar su documentación. El tribunal guardó silencio. En ese silencio, Felipe le preguntó a Lex si iban ganando. Lex le respondió que el caso avanzaba bien, aunque seguía preguntándose por qué Meridian tenía tanto interés en algo cuya cesión no era tan clara. Eso era exactamente lo que millones de creadores hacen cada día sin saberlo. Y era exactamente el problema. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Apareció una mujer y se llamaba Valentina Ríos. Era compositora y dijo algo que cambió el caso por completo. Valentina Ríos era Damián Cruz. Ese era su nombre artístico. Había firmado con Meridian en 2021 porque en ese momento era su única opción. Pero el contrato que firmó no era el mismo que Meridian tenía ahora. Lex pidió que se admitiera como evidencia la versión original del contrato que Valentina conservaba. El abogado Mora intentó intervenir, pero Lex no se lo permitió. En ese momento, el caso había dejado de ser sobre Felipe Rivera. Ahora había 3 partes. Un streamer que no sabía lo que hacía, una disquera que reclamaba derechos que quizás nunca tuvo y una artista que había perdido el control de su propia música. Lex le pidió al tribunal un momento para reorganizar los hechos. Esa era la pregunta real. No si Felipe había usado la canción, eso era un hecho, sino si Meridian tenía legitimidad para reclamarlo. Valentina aclaró que nunca había autorizado a Meridian para demandar en su nombre. El contrato que firmó era para distribución en plataformas, no para litigar contra personas que escuchaban su música. Lex presentó su último argumento. Si el contrato de Valentina había sido modificado sin su conocimiento, Meridian no solo carecía de los derechos,
había obtenido su posición mediante un vicio del consentimiento. El abogado de Meridian no respondió. El juez le pidió a ambas partes que se prepararan para la deliberación. Antes del veredicto, Lex hizo algo inusual. Dejó de dirigirse al juez y le habló al caso en general. A todos los Felipes que hay en Colombia, Lex explicó que la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 fueron creadas para proteger a los creadores. Y eso es bueno, pero esa protección tiene un defecto enorme. Nadie la explica. Felipe no sabía que poner una canción en un stream estaba infringiendo los derechos de comunicación pública. Valentina no sabía que su contrato podía ser alterado después de firmarlo. Las disqueras, en cambio, sí saben todo eso y se aprovechan de ello. Y esa ignorancia, dijo Lex, no es culpa de los creadores. Es culpa de un sistema que habla en términos que nadie entiende, a menos que alguien se tome el tiempo de explicarlos. El juez Santos tomó su decisión. La acción contra Felipe Rivera quedaba suspendida hasta que se resolviera la validez del contrato de administración. Se ordenaba una pericia sobre ambas versiones del documento. Felipe Rivera respiró. Valentina Ríos asintió. Lex cerró su maletín. Felipe no fue declarado inocente. Su caso fue suspendido y hay una diferencia, y esa diferencia importa. Usó una canción sin permiso. Eso ocurrió. Pero quien lo demandó quizás no tenía derecho a hacerlo, y la persona que sí tenía ese derecho nunca quiso usarlo. El derecho de autor en Colombia no es simple, no es solo puedo o no puedo, es quién, sobre qué, bajo qué condiciones y con qué contrato. Eso es exactamente lo que Lex Pixel está aquí para explicarte. ¿Puedes usar música en tu stream? Depende. ¿Cómo protegerte? En el próximo video te lo explicamos paso a paso. Suscríbete, dale me gusta a este video y comparte este video a un streamer que lo necesite. Hasta pronto.